Bueno, el último punto que estábamos analizando era el 9.6.1 con respecto a derechos y deberes de los miembros de la sociedad interespecífica que no son humanos. Es decir, las mascotas o animales en cautiverio, como pueden ser los que están en el zoológico. Entre ambos tipos de animales forman una categoría de seres dominados, según Lorenzo. El ser humano es el dominador. Y en conclusión de toda esa discusión, Lorenzo, perdón un ratito. ¿Aló? El, disculpen. Les decía que Lorenzo se califica a sí mismo como especista en el sentido de que los derechos de los animales no pueden estar al mismo nivel, tener el mismo valor, el mismo peso que los derechos de los animales no humanos. Bueno, hubo una argumentación detrás de todo eso, no voy a repetir, entonces creo que doy por terminada esa sección. Voy a avanzar a la siguiente, que es la número 10, la correlatividad entre derechos y deberes. Bien, entonces nosotros hemos visto ya en algunas otras ocasiones esta correlatividad. Ahora está tematizada. Vamos a ver las ideas que se presentan en este capítulo 10. A ver, en primer lugar, Lorenzo se refiere a los derechos humanos, y menciona que uno de los logros de su aporte, de su propuesta en este libro, es el de que permite un tratamiento formalizado de los derechos. Es decir, que pueden los derechos como un concepto teórico ser subsumible bajo la lógica nomológica. Paulita, buenas, ya le acabo de poner en la lista. ¿Alguien más llegó que no le anoté todavía? Ah, Jonathan, ya, perfecto, ya le pongo. No me di cuenta, disculpe. Bien. El, entonces, digo, eso vale la pena recalcar que lo que ha conseguido Lorenzo con su enfoque de derecho natural, cuyo núcleo, cuya columna vertebral es la lógica nomológica, es tratar de modo uniforme los derechos. Eso es, creo que es una idea que no podemos pasarla por alto, ¿sí?
Bien. Sobre todo aquí Lorenzo de pasada, bueno, creo que en otros lugares, sí, del libro, él menciona a Hoffeld. Él es, si no estoy mal, un filósofo del derecho americano de comienzos del siglo XX y que hace una famosa eh, cuádruple distinción entre privilegio, poder, derecho y alguna otra noción más. Y Lorenzo cree que esa, esas, introducir esas distinciones en la filosofía o en la teoría del derecho complica la interpretación de los textos jurídicos. Cuando el tomar la palabra derecho en un sentido o en otro. Entonces, puede ser que por esa vía se introduzca una arbitrariedad cuando no es necesario y simplemente si es que nosotros vamos a distinguir lo que es poder de privilegio, mero permiso, cuando aparezca la palabra derecho, entonces eso nos va a dejar a veces en la incertidumbre con respecto a cuál sería la interpretación correcta de un texto jurídico, ¿sí? Entonces, esa es una de las primeras ventajas que, que tiene el enfoque, la concepción que presenta Lorenzo con respecto a los derechos humanos, que hay un único sentido de derecho y derecho significa simplemente licitud. ¿Sí? Recuerden, la A en el sistema de la lógica nomológica significa algo, una acción que está autorizada, significa autorización. Un derecho es simplemente eso, algo lícito, autorizado, que está permitido en el ordenamiento jurídico, o en otras palabras, que no está prohibido. Hay un único sentido que tiene la palabra derecho y ese único sentido es susceptible de formalización lógica. ¿Sí? Eso está acá. Tratamiento lógico de lo que es el concepto de derecho o derechos en plural. Bien, entonces, tengan en cuenta ustedes que esta es una contribución que menciona Lorenzo al comienzo de esta sección 10. A Lorenzo no le gusta utilizar la palabra originalidad. En poquísimas cosas él es original. Siempre podemos rastrear los antecedentes en pensadores anteriores. Y claro, eso quiere decir que la investigación que realiza uno, por más que tenga un sello, una impronta particular, singular, eso no quita para que detrás del pensamiento de una persona esté una serie de influencias, ¿sí? Lorenzo reconoce en muchísimos lugares, en la mayoría de sus escritos, en cuáles fuentes se basa. Incluso en algunas ocasiones él menciona cuáles han sido sus maestros, que son poquísimos, de quién se considera discípulo, a quién debe más la formación, el desarrollo de su propio pensamiento, tanto en la historia de la filosofía cuanto autores contemporáneos, o también filosofía del derecho, el derecho propiamente dicho. Entonces, la labor intelectual, la filosofía, en parte es una labor de conjunto, en equipo, colaborativa.
por más que también tenga ese otro lado de ser una empresa individual. Pero no podemos nosotros desarrollar nuestro pensamiento a espaldas de lo que otros han dicho. ¿Sí? Entonces, bueno, por esas razones, aquí no pongo la originalidad, ¿sí? Sino es un logro, algo que es digno de resaltarse, que sobresale. Bien, ahora, a ver, avancemos. Lorenzo plantea una objeción. Y de hecho, para mí sería fácil saltarme esa objeción, no omitir también la respuesta a ese problema que le plantean y pasar a lo nuclear, a lo esencial que es de este capítulo, pero creo que estaría faltando a uno de los objetivos del curso, a uno de los logros del aprendizaje, que es el de ejercitarnos en ese estilo de filosofía que en parte se asemeja a un enfoque problemático. La filosofía es cuestión de resolver problemas, es discusión. Si no ponemos eso como centro de este curso, entonces corremos el riesgo, el peligro de hacer un adoctrinamiento, de que esta es la verdad, así es, y no nos queda más que decir amén, amén y punto. Ari, buenas tardes, ya le puse en la lista de asistencia, bienvenida. Entonces, y fíjense, desde el subtítulo de la obra, una defensa del racionalismo jurídico, indica a las claras, y ustedes si abren el índice pueden ahí constatar que, bueno, eso se dice en el prólogo, hay 53 objeciones principales, sin contar con las minúsculas, a las que Lorenzo quiere dar respuesta. Entonces, recuerden, tiene como modelo las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, donde se sigue el método escolástico para justificar la tesis que uno mantiene. Hay que hacer dos cosas. Una de esas tareas es responder a las objeciones y la otra es dar razones a favor de la propia tesis de uno. Entonces, no perdamos de vista de que las personas por lo general tienen un pensamiento y una voluntad propios, cada uno ve el mundo a su manera, tiene distintos deseos, inclinaciones, un estilo de vida, persigue distintos valores, y en esa diversidad podemos entrar en conflicto. Cuando no podemos nosotros renunciar a perseguir la verdad, el problema es que no percibimos, no tenemos un contacto directo, inmediato con la verdad, sino que está mediado por el razonamiento. No hay razonamientos evidentes, obvios, y toda premisa es discutible, es dubitable, cuestionable, por lo tanto, no podemos presentar garantías absolutas de que las conclusiones a las que uno llega son el 100% seguras, ¿sí? Pero eso no nos puede hacer abandonar el razonamiento para caer, en cambio, en un dogmatismo, en la fe o en la intuición.
esa captación directa de la verdad en la mente del sujeto. Cuando hablo de fe, no me estoy refiriendo solamente a la religión. Nosotros vivimos en una sociedad que prácticamente es laica. El predominio de la presencia de la iglesia está en segundo plano, pero hay otros dogmas que ya no tienen ese carácter religioso, sino que son dogmas de tipo ideológico, que son impermeables ante el razonamiento, ante la evidencia en contra. Entonces, para que no se dé la impresión de que lo que hace Lorenzo es simplemente describir y desarrollar su teoría, no podemos pasar por alto las respuestas que él da a las objeciones que le lanzan, ¿sí? Entonces, es por ese motivo que no me puedo saltar una objeción que ustedes tal vez dirán a primera vista no es relevante, es algo trivial. Entonces, por este interés, si quieren ustedes, dialéctico, conflictivo, problemático, me interesa resaltar los lados negativos que se han visto en esta propuesta y la respuesta que da Lorenzo. ¿Sí? No es no es que me interese que ustedes conozcan al detalle cada palabra, cada párrafo que está en el texto, pero sí que sean conscientes de los problemas que tiene esta teoría y de cuál es la reacción que tiene Lorenzo como réplica ante esas dificultades que se le ha planteado. Bien, entonces, claro, tengo que admitir, yo no es que tenga absoluta claridad con respecto a todo. Las ideas gruesas, generales, por supuesto, sé por dónde va Lorenzo, pero puede ser que a nivel de detalle no capte toda la riqueza del contenido del libro. Y esa ha sido precisamente una de las dificultades que me ha puesto un obstáculo para avanzar en el contenido del curso, tal como estaba inicialmente planificado. Tengo que ser sincero con ustedes, admito que hay ideas que no alcanzo a comprender y que debería tratar de reflexionar sobre ellas un poco más para ver la argumentación que hay, ¿sí? Pero a veces Lorenzo no desarrolla mucho y en unas 5 líneas despacha una dificultad, como es el caso de esto. En cuanto a espacio, es una dificultad cortita que se la evacúa muy rápidamente, pero eso quiero decir, por más que sea algo pequeño, no podemos simplemente ignorar, ¿sí? Y quedarnos simplemente con lo positivo. Siempre no olvidemos ese aspecto de que la filosofía es una lucha de ideas, ¿sí? Estamos podemos decir algo así como un campo de batalla entre ideologías, ¿sí? Bueno, a ver, verán, entonces la objeción es la siguiente, que vimos en otra ocasión cuando comparábamos la lógica deóntica estándar, que para Lorenzo lo imposible es lícito. A ver, para contextualizar, veamos qué es lo que sucede en la lógica deóntica estándar.
y voy a poner, si quieren, acá. Recuerden, lógica deóntica, deon en griego significa obligatorio. De ahí viene deontología en un sentido de teoría del deber, teoría de las obligaciones. Leonardo, buenas tardes, ya le puse en la lista. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas. Verán, la lógica deóntica estándar, la que fue inventada por von Wright y que ha sido popularizada, entre otros, por los argentinos Alchurrón y Buliguín. Si no estoy mal, el primero ya es difunto, queda el segundo, pero es ya mayor, tiene que estar jubilado, pero sigue publicando, sigue investigando. En esas lógicas, lo que se hizo es aceptar que la palabra poder en general es ambigua. Por una parte se puede referir a la posibilidad y por otra parte se puede referir a lo que es permitido hacer, la permisión o derecho. Entonces, en base a eso, en base a esa predisposición que tiene la palabra poder, que sirve tanto para la modalidad cuanto para lo deóntico, de ahí estos autores han pensado que lo necesario es obligatorio y que al revés, lo imposible es prohibido, es ilícito. ¿Sí? Entonces, veamos el... ¿Sí? Bien, verán, entonces, en primer lugar, la lógica modal es aquella que trata de descubrir o establecer las verdades, las reglas de inferencia con respecto a la necesidad y la posibilidad. Eso es lógica modal. Eso es un descubrimiento, bueno, un desarrollo del siglo XX en cuanto a la formalización matemática como lógica formal. Pero, por supuesto, la filosofía que está detrás de las modalidades es algo que ya se discutió desde la antigüedad. En ese sentido, los estoicos, los megáricos, tienen ahí crédito en cuanto a la reflexión filosófica de las modalidades. Sobre la lógica modal se construye la lógica deóntica, identificando lo necesario con lo obligatorio y lo imposible con lo ilícito, con lo prohibido. ¿Sí? Lorenzo no está de acuerdo con ninguna de estas dos identidades, aunque al principio, digamos por el año 92, 94 del siglo pasado, aceptó ambas identificaciones y simplemente trató de introducir grados de verdad y la contradicción a la lógica modal, y con esos dos supuestos de multivalencia y paraconsistencia, elaborar la lógica deóntica. Fue con el transcurso del tiempo que se dio cuenta que ese camino está equivocado. Ambas identidades
no valen, es decir, perjudican más bien al razonamiento jurídico. Y entonces Lorenzo, fíjense, al revés de lo que sucede en la lógica deóntica, de que lo imposible está prohibido, él cree que lo imposible es lícito. Se puede hacer lo imposible. Bien, pensemos, yo les he dado un par de ejemplos. A nosotros nos es imposible volar. Físicamente no podemos volar, en el sentido de que si simplemente agitamos los brazos como si fueran las alas de un pájaro y nos tiramos desde la terraza de la casa, vamos a aterrizar en el suelo. Pero con un golpe, con una caída estrepitosa que puede ser fatal, entonces no podemos volar. ¿Sí? Ahora, con respecto a esa acción que para un ser humano es imposible, ¿sí? Podemos prohibir que nosotros intentemos volar. Según la lógica deóntica estándar, ¿sí? Lo imposible tiene que estar prohibido, no es lícito. ¿Sí? En cambio, Lorenzo cree que esa postura de identificar las modalidades con los operadores deónticos conduce a problemas, ¿sí? Al momento de reflexionar filosóficamente sobre el derecho, como hace un filósofo o un jurista. Entonces, por eso él mantiene que lo imposible es lícito, pero si nosotros aplicamos el principio de no vulneración o no impedimento, entonces de aquí tendríamos la consecuencia de que si es que lo imposible es lícito, está prohibido impedir lo imposible. Bien, entonces, al momento de explicar esto, que no es lícito impedir algo imposible, eso, según la objeción, sería o vacío, inútil, o también imposible. ¿Sí? A ver, pensemos en un tercer ejemplo. Imaginémonos una piedra o una roca indestructible. O sea, esa piedra está construida de tal manera que por definición, por su esencia, es indestructible por cualquier medio, habido y por haber. ¿Sí? Cuando decimos que es indestructible, estamos haciendo referencia a que no es posible de ninguna manera, en ninguna medida, destruir esa piedra. Pero, ¿qué pasa si es que alguien intenta destruir? ¿Sí? Como no va a lograr destruir, ¿qué ganamos nosotros impidiéndole a esa persona que destruya la piedra? Si es que no puede, por más que intente. ¿Sí? En el caso de demostrar un teorema que ya se conoce, por ejemplo, demostrar que toda verdad de la lógica cuantificacional es demostrable.
¿sí? El Gödel tiene un teorema que prueba la incompletitud o incompletud de la lógica cuantificacional, ¿sí? Esa prueba puede ser de una página, 2 páginas de extensión, pero para comprender esa prueba necesitamos todo un libro, 100, 200 páginas. Él puede, sabiendo que no se puede en la propia teoría demostrar que toda verdad de lógica es demostrable en ese mismo sistema, sabiendo que eso es indemostrable, ¿podemos impedirle a un lógico que dedique años de su vida, 30, 40 años, tratando de probar que sí hay cómo probar eso? Entonces, Lorenzo cree que es lícito, pero si es que le aplicamos el principio de no impedimento, entonces pasamos acá, ¿sí? Y ya, ¿qué valor tendría impedir una acción que es imposible de realizar? ¿Sí? Bueno, en respuesta a esta objeción, lo que dice Lorenzo es que los principios de la lógica nomológica solo se aplican a acciones contingentes. Bien, es decir, la contingencia es algo que no es ni necesario ni imposible. Es decir, algo que puede ser como puede no ser, que se puede realizar como puede no realizarse. Pero en cambio aquí lo que estamos discutiendo es algo imposible de hacerse, ¿sí? Esto no es una contingencia. Lo imposible no puede ser posible, eso sería absurdo, ilógico, sin sentido. Y por eso estoy aquí utilizando la negación fuerte. Del todo punto imposible, 100% imposible. Entonces, si es que es así, si es que una acción no puede realizarse en absoluto, eso no es contingente. Eso quiere decir que necesariamente no puede realizarse, ¿sí? Y entonces eso va en contra de esta restricción que pone Lorenzo Peña. Recuerden, estábamos aplicando el principio de no impedimento a esta primera afirmación. El principio de no impedimento dice, si una acción es lícita, entonces está prohibido impedir esa acción, lo cual, con otras palabras, precisamente era un aspecto de la correlatividad entre derechos y deberes. Recuerden, lo lícito es un derecho. Si alguien tiene un derecho, entonces los demás tienen un deber negativo de no obstaculizar, no poner barreras a la ejecución, al goce, al disfrute de ese bien o servicio al que un sujeto tiene derecho. Entonces, ese es un principio de la lógica nomológica, y para que sea legítimamente aplicado, aquello a lo que se aplica tiene que ser una acción que puede o no puede realizarse. Pero el problema es que, según los objetores, los adversarios, se está aplicando algo imposible, y esto no es contingente. Entonces, la respuesta que dice Lorenzo es que para sacar esta consecuencia, estamos aplicando el principio de no impedimento, el cual, como cualquier otro axioma o principio de la lógica, solo puede aplicarse
a lo que puede o no puede realizarse. ¿Sí? Bueno, esta era la dificultad que quería exponerles. Ustedes dirán, no es tan importante, puedo concederles que efectivamente así es, pero me he interesado me he tomado tiempo para recordarles que filosofía es discusión. Si, si es que ustedes creen que la filosofía es más cuestión de desarrollar verdades, esa es una visión con la que Lorenzo ni yo estamos de acuerdo, y por lo tanto me he tomado el tiempo, la molestia de ver la conflictividad que hay a cada paso que damos. ¿Sí? Es como en lógica, cada línea que se aumenta en una prueba tiene que tener una justificación. Así pasa con filosofía, cuando lo hacemos de este modo racional, según el canon de la filosofía perennis, podemos decir, la escolástica o la analítica. Bien, avanzando, regresando acá a esta correlatividad, Lorenzo menciona ciertos antecedentes históricos de esta correlatividad. En primer lugar, ya en el año 1789, estamos debe ser en vísperas de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Primera República Francesa. En la Asamblea Popular, el 17 de agosto, se discutió si, además de hacer una declaración de derechos, debía hacerse una declaración de deberes. Y ustedes tienen en una nota a pie de página la cita textual del diputado Pellerín, el cual defendió que no hay deberes sin derechos y viceversa. ¿Sí? Entonces, ese es el primer antecedente histórico de esta correlatividad. A ver, hay aquí un pequeñísimo problema, que la cita está en francés. Les animo, por favor, a estudiar idiomas. Con que ustedes sepan un solo idioma no les va a ser de mucha ayuda. Mientras más mejor, puesto que hay textos valiosísimos de primera línea que no están traducidos y a lo mejor jamás se traducirán. De modo que nos estamos perdiendo información, investigación seria de primera mano si es que no manejamos varios idiomas. A ver, en la página 132, la nota 79, ¿sí? El francés es un idioma muy parecido al español. A los hispanoparlantes les resulta muy fácil, puesto que son de la misma familia originarios del latín. Creo que incluso con un semestre que ustedes estudien francés, ya creo que pueden acceder a una comprensión básica de escritos en francés. A ver, entonces, ahí está una cita y, bueno, no les voy a leer por falta de tiempo,
Entonces, a ver, pero, bueno, permítanme, les traduzco. Dice, a ver, dice, pero estos derechos suponen unos deberes. Estoy en la cuarta línea. ¿Sí? Dice, es incontestable, indubitable, que los unos no pueden existir sin los otros. Tienen entre ellos, a ver, que tienen entre ellos unas ideas relativas. El uno es relativo al otro. Y es incuestionable, en efecto, que cada ciudadano no tiene derecho de ejercitarlos si no hay otro ciudadano que tenga unos deberes de cumplir con respecto al primero. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la idea de Pellerín, de que para que un sujeto sea titular de derechos, tiene que haber otra persona que tiene obligaciones con respecto a ese sujeto. Entonces, eso es fundamental y voy a escribir aquí porque realmente forma parte del análisis de lo que es un derecho. ¿Sí? Voy a poner aquí abreviaciones de por lo menos 4 cosas. ¿Sí? A ver, si un sujeto tiene derecho a un objeto, a un bien o servicio, el sí, solo sí, a ver, aquí es derecho, sí, solo sí, el respondente, es decir, todos los demás, la sociedad, el Estado, e incluso, según la declaración del año 48, la mancomunidad de naciones a nivel internacional. El respondente tiene un deber para con respecto al sujeto. Y esta es la idea de Pellerín, ¿sí? Que no puede haber derechos sin obligaciones y viceversa. Bueno, el día de mañana continuamos. Voy a terminar aquí la clase. Muchas gracias.